todo el tiempo, en todo momento, y esto que está, pues no es ni un argumento, esto que está publicando es una sandez absoluta, y además eso es un lugar común. No somos solamente indígenas, no somos españoles, nunca hemos sido españoles, confunden España, las Españas con Castilla. Aquí vino un contingente de Castilla donde venían toda suerte de personas, venían africanos, venían berberes, venían franceses, venían italianos, venían gente de todo tipo. Entonces se necesita hacer una memoria histórica porque ya hace más de un siglo que hay relaciones entre México y Cuba, ¿sí? Hay que hacer memoria que estos cuates no hacen público memorioso, porque se están oponiendo a la visita del presidente cubano porque son chambones, porque son estúpidos. Hace ya más de un siglo que México y Cuba han establecido relaciones diplomáticas. Recordemos que el 20 de mayo de 1903 ambos países abrieron una puerta a las relaciones bilaterales y desde entonces esa relación se ha mantenido de manera ininterrumpida. No tienen idea de las fechas, la prensa corporativa los ayuda. Y en 1955, mediante una amnistía general decretada por el Congreso de Cuba, salió de la cárcel a quien llamaron preso político, él sí, un preso político, que fue Fidel Castro, quien junto con algunos otros de sus compatriotas se exilió aquí en México. Estuvo en Tuxpan y en el Yate Granma con Castro y sus adeptos, lograron derrocar el régimen hasta entonces en el poder de Fulgencio Batista, que era un títere de Estados Unidos. Y México, escúchenlo bien, fue el único país en toda América que no rompió relaciones con Cuba tras el triunfo de esa victoria castrista, esa victoria revolucionaria. Dicho en otras palabras, las relaciones bilaterales siempre han estado ahí de una forma muy respetuosa. Son relaciones tácitas donde ambas naciones se han comprometido a no intervenir en los asuntos del uno del otro. Dicho en otras palabras, México no ha formulado ni ha apoyado ninguna iniciativa destinada a aislar o a perjudicar a la isla. Y recíprocamente, Cuba no ha apoyado ninguna disidencia contra el gobierno mexicano, y esto es lo que les duele. Infelizmente, la prensa corporativa tergiversa los hechos históricos a conveniencia siempre de sus intereses. Y se necesita tener los pies en la cabeza para sostener, como hacen ellos, que Miguel Díaz-Canel es un dictador. Vaya imbecilidad. Díaz-Canel es un político cubano que apenas el 10 de octubre de 2019 fue elegido por la Asamblea Nacional de Cuba pues como presidente en sustitución de Raúl Castro. Entonces tiene prácticamente 2 años ahí. ¿Dónde está la tiranía? ¿Dónde está la dictadura? En su primer discurso, Díaz-Canel, hay que recordarlo, se ofreció a dar continuidad a la revolución. ¿Y qué significaba eso? Bueno, lo dijo muy vehementemente, que la política exterior cubana se mantendría inalterable frente a los condicionamientos de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, el país que ya desde hace más de 60 años, 63 para ser exactos, le impuso un embargo económico a esa nación a la que tilda una y otra vez de dictadura, una y otra vez de tiranía, sin serlo. Es un embargo económico que se le ha impuesto. El embargo estadounidense a Cuba, ya lo sabe, ya se sabe, ya lo hemos platicado aquí. Es un extenso entramado donde Estados Unidos ha tratado de ahorcar a esa nación, donde le impiden las relaciones económicas a ese país, se las obstaculizan.
hay toda una serie de regulaciones y leyes emanadas de Estados Unidos que hacen que Cuba esté padeciendo esa crisis que ellos les llaman crisis de la tiranía. No es una crisis de tiranía, es un embargo, y ese embargo le fue impuesto desde Fulgencio Batista, que era su títere, porque les vendía armas. Entonces, ese es el gran problema con ellos, que no conocen la historia, que tratan de tergiversarla, que llaman de dictadura a una serie de procesos revolucionarios que están y estuvieron destinados a buscar la libertad del pueblo cubano. Entonces, de lo que no habla la prensa corporativa, ¿qué es la prensa corporativa? La prensa corporativa nacional, Milenio, El Financiero, El Universal, todos estos, pero también la prensa corporativa internacional, El País, por ejemplo, El País y todos estos diarios no hablan de que se les impuso un embargo, pero que ese embargo inicialmente excluía los alimentos y las medicinas, pero desde 1962 también los abarcó, endurecieron las restricciones, llegó a ser hasta el 73% de las exportaciones que se hacían a Estados Unidos y el 70% de las importaciones procedían de ese territorio. Entonces, imaginen nada más, esto es lo que ellos llaman tiranía, no para nada, no lo es. Y el hecho de que el presidente López Obrador haya invitado a el presidente Díaz-Canel a que dé unas palabras el día de mañana, pues a mí me parece normal, me parece habitual. ¿Por qué? No entiendo por qué dicen que genera una gran polémica. Esto ya lo han hecho otros países, lo han hecho otros mandatarios, y como dijo López Obrador ayer, no podemos invitar a unos y a otros no. México no tiene una relación de enemistad con los pueblos como ellos quisieran, como lo hizo en su momento Vicente Fox con aquella estupidez de comes y te vas con Castro, porque no quería que se encontrara con Bush. Esto es lo que hicieron los panistas, esto es el asunto habitual. ¿Por qué no va a venir este mandatario como muchos otros si la independencia de México no es solamente un festejo nacional, sino es un festejo continental? Es la consecuencia de un proceso político y social que fue resuelto con las armas porque no quedó de otra, ¿sí? Porque los ibéricos querían dominar aquí, querían continuar, estaban aquí metidos en todos los puestos de poder político, de poder cultural, casi como en el PRI, suena muy parecido. Pero bueno, en ese momento se puso fin al dominio de Castilla en la mayor parte de los territorios de la llamada Nueva España. Entonces, eso es lo que les duele, esa derrota. Yo lo veo muy bien que se venga a festejar todo este periodo de victorias que iniciaron en 1910 y que concluyeron en 1821 precisamente con la entrada victoriosa del ejército trigarante. A mí me parece fantástico que venga el presidente de Cuba, que venga el presidente que sea y que dé opiniones, que dé un discurso de unión, porque eso es lo que no quieren ellos. Ellos quieren esa máxima de Maquiavelo: divide y vencerás, el fin justifica los medios, y todas estas atrocidades. Esto es un festejo de libertad, y si ellos, que están tan españolizados, buscaran qué significa libertad en el diccionario sobre el que juran, que es el de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, se van a encontrar con que el estado de libertad, así definido en ese diccionario, pues bueno, es de quien ejerce sus condiciones sin ser esclavo, ni sujeto, ni impuesto al deseo de otros de forma coercitiva. Entonces, aquí vivimos en un estado de libertad, no hay dictadura, no es Venezuela, no es Cuba, no es ninguna de estas sandeces. Entonces, yo veo muy positivo
que venga ese presidente, e insisto, y que vengan otros jefes de Estado, porque no nos vamos a cerrar. Al contrario, lo que se está haciendo es abrir la política exterior, y a mí me parece ese un excelente gesto de López Obrador. ¿Cómo les duele, mi querido Ricardo, cuando se habla de las raíces indígenas, ¿no? Ahora resulta que, fíjate, la locura, ¿no? Que Felipe Calderón, así lo leo yo, me corriges si piensas otra cosa, se dice más indígena que el propio López Obrador, al que han tildado de aldeano, al que han criticado por su forma de hablar, etc., etc., etc. Y eso sí es apostarle a la polarización, y eso sí es apostarle a la división, contrario a lo que diga pues Felipe Calderón, Ricardo. Así es, querido Vicente, y esto es una estupidez, porque ellos solamente se sitúan en las antípodas de lo que sea que vaya a decir López Obrador, de lo que sea. Si él se dice indigenista, entonces ellos dicen, no, eso es una tara, pronunciarse en pleno siglo XXI como indigenista es una tara insoportable. Si él dice que va a apoyar a ciertos grupos, digamos, financieros, no, apoyar a la industria económica es una locura. Sea lo que sea que diga López Obrador, ellos se van a situar en las antípodas. Y por supuesto que ni Felipe Calderón, ni José Waldemar, ni Enrique Krause, ni todo este grupo de neoliberales se han sentido jamás mexicanos. Son unos conservadores absolutos, y hay que recordar que este trío que acabo de mencionar, por no mencionar a otros, fueron los que le solicitaron y le aceptaron a la corona española la orden de la Cruz de Isabel la Católica, la nacionalidad en el caso de Krause, y que recibieron, hasta le tuvieron que pedir permiso al Congreso de la Unión para aceptar recibir estas distinciones de un gobierno extranjero, pero que además no es solamente un gobierno extranjero, además es una monarquía que es absolutamente contraria a lo que es la democracia. Entonces son unos hipócritas absolutos, son unos miserables que jamás han estado interesados en los pueblos indígenas, llámense purépechas, mixtecos, mayas, seris, otomíes, porque todos los meten en un solo caldo y no saben distinguir entre uno y otro, y tienen la visión de Mel Gibson. Combinen ahí a mayas y a mexicas en una misma película absurda. Entonces, no hay que preocuparse. Sí, coincido en lo que tú dices, querido Vicente, hay que quitarle el celular para que no tuitee cuando está briago, que es su estado habitual. Oye, querido Ricardo, déjame terminar preguntando tu opinión acerca de este comunicado, esta respuesta que da Ambulante AC, por lo que has señalado a través de Regeneración MX y obviamente a través de las cámaras y los micrófonos de Sin Censura, sobre los más de 160 millones de pesos que habrían recibido de los gobiernos prianistas, los esfuerzos de Gael García Bernal y de Diego Luna, y que hasta dobleteaban en una segunda parte, en una continuación de esto que publicaste hace unos días. Déjame, si me permites, leer lo que dicen, es un comunicado oficial. En relación con los señalamientos realizados sobre el acceso y manejo de fondos públicos para promoción del cine documental por parte de Ambulante AC, se señala lo siguiente. 1. A lo largo de 16 años de trabajo continuo, Ambulante ha transformado la creación, exhibición, difusión y formación del cine documental en México. En esta labor destaca la creación de espacios de encuentro en torno al cine en más de 250 sedes de todo el país, el alcance de más de 1.279.600 audiencias mediante la difusión de programas de cine que llegan a comunidades con baja la oferta fílmica,
La procuración de becas para impulsar el trabajo creativo de 195 realizadores, entre los cuales se cuentan aquellos provenientes de comunidades indígenas y afrodescendientes. El apoyo a la producción de 34 documentales, así como la promoción de los derechos humanos y de apoyos económicos en situaciones de emergencia. Todos los recursos económicos al alcance de Ambulante AC se obtienen con pleno cumplimiento de los requisitos establecidos en las convocatorias emitidas por instituciones gubernamentales o privadas, mismas que son de amplio conocimiento público. Estas asignaciones se dan mediante mecanismos formales a través de los cuales se han beneficiado cientos de otros proyectos culturales en México. Dichos apoyos son producto de un esfuerzo recaudatorio que ha sido exitoso gracias a la confianza pública en Ambulante, al amplio y conocido impacto de nuestras iniciativas y al manejo íntegro y transparente de los fondos. Esta confianza ha sido ratificada por el gobierno federal actual con la entrega de recursos en los últimos 2 años para estos fines. 3. La integridad con la que se ejercen los recursos públicos por parte de Ambulante AC está confirmada por auditorías anuales e independientes que realiza la firma especializada Deloitte, así como por la propia Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda y el IMCINE, ya que estas instituciones hacen un seguimiento puntual y minucioso del destino de los fondos públicos otorgados y su apego a la legalidad. 4. Nuestra operación como donataria autorizada está regulada además por el título 3 de la LIS, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, y la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo cual conduce a un estricto control de recursos y en caso contrario penalizaciones. 5. Todos los fondos que recauda Ambulante son para un uso exclusivo de sus operaciones y su objeto social. Gael García Bernal y Diego Luna no han recibido un solo peso, ni salarios, ni compensaciones, como de manera errónea y sin evidencia se ha difundido en algunos medios. 6. Con el Fondo Miradas, este año apoyamos 83 proyectos de cineastas afrodescendientes e indígenas en México y Centroamérica, alcanzando un total de 502 creadores. 7. A través de Ambulante Más Allá, hemos becado e impulsado el trabajo de 195 realizadores jóvenes en diversas comunidades del país y Centroamérica. AMA descubre a los talentos mexicanos en las zonas rurales, indígenas, afrodescendientes y suburbanas del país, regiones con acceso limitado a procesos de formación en cine de calidad, y proporciona las herramientas para contar sus propias historias. Desde su fundación en 2010, AMA se ha convertido en uno de los procesos formativos de mayor relevancia del país, impulsando la carrera de cineastas con una visión cultural propia y fomentando el desarrollo de capacidades de liderazgo. La variedad de orígenes de los egresados de Ambulante Más Allá se expresa en las lenguas habladas en sus producciones: maya, setzal, zapoteco, maya, quechi, maya, quiche, miche, tzotzil, chatino, rarámuri, odame, amuzgo, huave, entre otras. Ambulante ha producido los 65 trabajos de los realizadores becados. 8. Ambulante es también una aliada imprescindible de la comunidad de derechos humanos en México. Con el documental Hasta los Dientes apoyamos la campaña de incidencia liderada por los familiares de Jorge y Javier y por el colectivo Todos Somos Jorge y Javier, esfuerzo que derivó en una disculpa pública del Estado en 2018. 9. Con el Fondo Levantemos México recaudamos 32.896.911 pesos mexicanos a través de una campaña de financiación colectiva con la cual apoyamos a 44 proyectos y organizaciones en las zonas más afectadas por los sismos de septiembre de 2017. Aquí pueden leer el reporte completo donde se detalla la manera en que este recurso fue utilizado. 10. Ambulante seguirá viajando a lugares que cuentan con poca oferta de exhibición e información en cine documental con el fin de crear una esfera pública participativa e informada y abrir nuevos canales de reflexión, dicen en el comunicado, en el desplegado. Mi querido Ricardo Sevilla. Pues yo veo que son muy buenos, entonces son unos buenos para nada que ni redactar saben, porque ellos dicen que en el reportaje que publicamos no hay evidencia. Entonces yo no sé qué querían, porque esos son los reportes de las donatarias autorizadas. Esos son documentos, las capturas de pantalla que ahí se colocaron, son documentos oficiales expedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces están diciendo que no es evidencia lo que publicó la Secretaría de Hacienda. Son sus reportes, no son mis dichos, ni tampoco son mis opiniones en ese reportaje, son de un grupo
de personas que trabajaron en ambulante, que fueron corridas, que fueron expulsadas, que dieron su testimonio y que están ahí. Hay más de todo esto. Ellos quieren que se sigan publicando evidencias. Bueno, lo vamos a hacer, a ver si ya sale Gael, a ver si ya sale Diego Luna, y por supuesto que van a decir que becan a los estudiantes de cine. Sí, los becan con el dinero de la USAID, los becan con el dinero de Banorte, los becan con el dinero de la Fundación Ford, no con el dinero de Ambulante, no con el dinero que le entregó la Federación, más de 160 millones de pesos, pero que además lo dobleteaban e iban pidiendo como unos gestores miserables que son a diferentes estados. Le pidieron al exgobernador Corral dinero. Corral fue, de acuerdo a los testimonios que hemos recabado, quien llevó a Diego Luna al Senado, porque allá se sentaban, allá los llevó Corral. Entonces, ¿quieren más pruebas? ¿Quieren más todo? Pues entonces vamos a dárselas, porque a ellos no les basta con haber pues hecho nada con ese dinero. Estos sujetos no producían, estos sujetos únicamente exhibían películas, pero Cinépolis era quien se encargaba de prestar los foros, y cuando no había esos foros, las secretarías de cultura o los institutos de cultura estatales, municipales, eran quienes se encargaban de darles hasta las butacas. Entonces, ¿quién trabajaba? Un puñado de personas que fueron corridas de manera arbitraria. ¿Y quién más trabajaba para Ambulante? Pues ellos hacían una campaña todos los años para voluntarios, ¿sí? Entonces, estos sujetos tienen, bueno, iba yo a decir una atrocidad, no la voy a decir, pero a mí me parece que este comunicado en concreto únicamente está refriteando aquello que aparecía en su portal. Somos buenos, ayudamos a producir, exhibimos cine, somos unos próceres de la cinematografía. No lo son. Se parecen muchísimo a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, con quienes además han realizado alianzas estratégicas, así les llaman. Las fotografías con sus amistades, pues hablan de eso. Están ahí con Denise Dresser, están con Claudio X González, están en el Senado. ¿Qué tendría que hacer Denise Dresser? Representando a Ambulante. Y como decimos aquí en mi barrio, ¿a poco fue de Oquis? ¿A poco fue gratis? No. Vamos a dar a conocer un poquito más de este entramado, ya que ellos están tan ávidos y tan tránsidos de pruebas. Pues bueno, no se las vamos a dar a ellos porque son cara dura y ya lo saben. Se las vamos a ofrecer al público de Sin Censura, al público de Regeneración, al público que se informa en los medios de comunicación alternativos, libres, porque nosotros no tenemos ningún tipo de interés en lavarles la cara a estos personajes, a estos izquierdistas de boutique, a estos buena ondita como se les ha calificado. No, señor, ese tipo de cosas se tienen que acabar. Y si el periodista tiene una labor social, es justamente esa, visualizar este tipo de casos que, si bien no son ilegales, son absolutamente antiéticos. Así es, maestro Ricardo Sevilla, más claro ni el agua. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que lea la investigación completa, el reportaje completo que haces sobre esto en Regeneración MX, y obviamente lo que se va acumulando, mucho de lo que están publicando, y también que te apoyen en redes sociales? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso de Sin Censura,
Pues yo estoy aquí de lunes a viernes en mis espacios aquí en Sin Censura, que Vicente me ha abierto con mucha generosidad, donde nos escuchamos por ahí de entre 11:40, aquí estamos compartiendo estas reflexiones, estas investigaciones, y por supuesto en Regeneración MX, en el programa Los Datos Duros, que es también de lunes a viernes, de 4 a 5:30 de la tarde, donde estamos dando a conocer todos estos entramados. En mis redes sociales, por favor, Ricardo Sevilla en Facebook, así nada más, y en Twitter, @Sevilla Crítico. Ahí, para que vayamos dando y develando todas estas pruebas que estos señores con la mano en la cintura dicen, no, yo no fui, fue TT, nosotros somos próceres de la cinematografía y la cultura. Pamplinas, no son nada de eso. Un abrazo, excelentes fiestas, no griten mucho, porque si no se van a quedar como yo, afónicos, y guárdense, porque nos encontramos aquí pasado mañana. Un abrazo, querido Vicente, público memorioso, y